Hola a todos. Esta noche vamos a desvelar una historia que si te pasara, digamos que la mayoría no la olvidaría. Probablemente no sobrevivirías si te pasara, a menos que aprendieras a las malas a superar a tu propia familia. Así que antes de que te pongas demasiado cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y oye, dime desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Me encanta saber hasta dónde llega esta pequeña fogata. Ahora apague las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener un poco de ruido de fondo suave y comencemos el viaje de esta noche. Todo empezó con una transferencia bancaria, $320.000. Esa fue la cantidad que transferí a la cuenta bancaria de mi hijo una fría mañana de jueves de octubre. Recuerdo que me temblaba un poco la mano al confirmar, pero mi voz se mantuvo serena al llamarlo. Ryan, dije tan suave como siempre. Acabo de enviar el dinero. Asegúrate de que Elise se cuide a sí misma y al bebé. Hubo una breve pausa, luego su voz salió por el altavoz, toda alegre y sin esfuerzo, como si siempre hubiera sido el buen hijo que en realidad nunca fue. Claro, mamá. Estaremos bien. O sea, ahora voy a ser papá, tengo responsabilidades. Sonreí apenas. Quizás quería creerle. Quizás aún albergaba esa pequeña y tonta esperanza enterrada bajo tanta decepción. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, me interrumpió. Bueno, me voy. Tenemos mucho que hacer aquí. Ni siquiera un gracias. Solté un suave suspiro intentando no parecer dolida. Vale, te quiero, cariño. Y entonces justo cuando iba a colgar, su voz se deslizó a través del teléfono como una ráfaga fría bajo la puerta. Finalmente Elise dijo con un tono lleno de suficiencia, la anciana envió el dinero. Mi corazón se paró. No respiré. Ni siquiera parpadeé. Me quedé completamente quieto, aferrándome a una pequeña esperanza desesperada de que Ryan dijera algo, lo que fuera, para defenderme. Pero en lugar de eso se rió, un sonido seco y despectivo que destrozó cualquier calidez que quedaba dentro de mí. Ya tardó bastante, se burló. Tuvimos que fingir un embarazo solo para conseguirlo. No. Apreté los dedos alrededor del teléfono con más fuerza hasta que me dolieron los nudillos. Se me nubló la vista. Quise creer que había oído mal, pero la verdad resonó demasiado fuerte como para ignorarla. Ryan siempre había sido imprudente con el dinero, apuestas, préstamos, planes para hacerse rico rápidamente. Yo había arreglado todos sus problemas y lo había rescatado una y otra vez. Creía que ser su madre significaba protegerlo, incluso de sí mismo. Pero esto no fue imprudencia. Fue traición. Había bajado la guardia por lo del embarazo. Pensé que tal vez, solo tal vez, por fin estaba cambiando su vida. En cambio era solo otra estafa, más fría y astuta que cualquier mentira anterior. Después de esa llamada, me quedé en medio de mi sala, la misma habitación donde le leía cuentos, envolvía sus regalos de cumpleaños y le curaba las rodillas raspadas. Y me di cuenta de que nunca importé de verdad en su mundo. A través del teléfono, aún podía oír a Elise riéndose, charlando con Ryan sobre cómo gastarían mi dinero. Finalmente colgué. Por un instante el silencio en la casa me resultó sofocante, como si las paredes se burlaran de mí. Debí de estar allí parado una hora, con la mirada perdida, agarrando el teléfono como si pudiera cambiar lo que acababa de oír. Lo peor es que ni siquiera fue una sorpresa. Ryan había dejado de visitarme después de casarse con Elise. Las llamadas eran cada vez menos frecuentes, las excusas más frecuentes. Me decía a mí misma que estaba ocupado, su vida de casada, sus nuevas responsabilidades. Me creí todas las mentiras que me decía. Lo excusé como lo había hecho durante años. Pero ahora me había quitado la venda y solo veía la cruda realidad transaccional. 2 días después aparecieron en mi puerta.
Fue casi ridículo. Después de aislarme durante meses, de repente tuvieron tiempo para visitarme. El sonido de alguien llamando a la puerta me sobresaltó más de lo debido. Hacía mucho que no lo oía. Abrí la puerta, enmascarando el dolor en mi pecho con la mejor sonrisa que pude reunir. Ryan, saludé suavemente, ¿qué te trae por aquí? Sonrió como si todo fuera perfectamente normal y me puso una bolsa de plástico en las manos. Te traje algunos suplementos. Tengo que mantenerte saludable. Justo detrás de él, Liz intervino con su voz dulce y pegajosa. Hemos estado pensando en ti, Ellen. Habla de ti todo el tiempo. Es solo que el trabajo lo mantiene tan ocupado. Interpretaron sus papeles a la perfección, pulidos, ensayados, convincentes si no conocías la verdad. Pero lo hice y eso lo cambió todo. Sonreí cálidamente dándole una palmadita a Ryan en el brazo. Solo pensarlo significa mucho para mí. Pasa. Se acomodaron en mi sofá como si fueran dueños del lugar, elogiando la casa y comentando lo acogedora que era. No pasó mucho tiempo antes de que Ryan se diera cuenta del verdadero motivo de la visita. Sabes que el apartamento está estrecho, empezó con naturalidad, con Liz embarazada y todo eso. No es lo ideal. Estábamos pensando que tal vez podríamos quedarnos aquí por un tiempo. No respondí de inmediato, solo sonreí levemente observándolos como un espectador en una obra que ya había visto antes. Liz saltó, suspirando dramáticamente. No es saludable ni para mí ni para el bebé. Ya sabes cómo es. No solo estaban mirando la casa. Estaban reclamando su derecho. Vivo en una casa antigua de 2 plantas cerca del centro, en una calle tranquila, con buenos vecinos, a un paso de todo, y con un valor de propiedad que supera el $1.000.000. Ryan creció aquí, sabía exactamente cuánto valía. Y ahora, lo querían. Asentí levemente. Claro que puedes quedarte. Los ojos de Ryan brillaron de sorpresa. Pensó que me resistiría. Pero ya no me resistía. Estaba observando, esperando. Efectivamente, las siguientes palabras sellaron el trato. Bueno, ya que nos quedamos, quizá tenga sentido, ya sabes, poner la casa a mi nombre. Impuestos, mantenimiento, todo eso. Liz repitió sus palabras con una voz que destilaba afecto practicado. Solo queremos que te relajes, Ellen. Ya has hecho suficiente. Alguna vez, esas palabras podrían haberme derretido. Alguna vez podría haberles entregado todo lo que tenía. Ya no. Claro, dije con voz suave y uniforme. Parpadearon con incredulidad, claramente no preparados para lo fácil que lo hice. Apreté mis labios y sonreí dulcemente mientras los miraba. Adelante. Sigue con tu jueguito. Tengo curiosidad por ver hasta dónde crees que puedes llegar. En el momento en que Ryan y Liz se mudaron, la casa cambió, no en el sentido obvio de muebles en un lugar nuevo, sino en el aire. ¿Conoces esa sensación de cuando alguien te observa, incluso de espaldas? ¿Ese silencioso zumbido de tensión que se esconde tras la superficie? Sí, fue así. Al segundo día, Liz desempeñaba el papel de nuera perfecta con una facilidad inquietante. Ella me acorraló en la cocina mientras pelaba manzanas para un pastel, la misma receta que mi madre me enseñó hace décadas. Es curioso cómo esos viejos hábitos resurgen cuando necesitas consuelo. Liz se apoyó en el mostrador, mirándome con esa sonrisa pulida y azucarada que nunca llegaba a sus ojos. Entonces, ¿cómo va el traslado de la casa?, preguntó con naturalidad, como si estuviéramos charlando del tiempo. Hice una pausa, corté la manzana limpiamente y luego dejé escapar un suave suspiro. Todavía faltan unos días. Estas cosas siempre son más complicadas de lo esperado. Su sonrisa se endureció solo por un segundo como una grieta en una porcelana fina, pero se contuvo rápidamente, riendo con esa pequeña y alegre risa suya.
Está bien. No hay prisa. Tenemos paciencia. Por supuesto que sí. No tenían elección. Hasta que se firmaran los papeles, si es que alguna vez se firmaban, esta casa seguía siendo legalmente mía. Después de eso, todo su desempeño tomó un ritmo acelerado. Y Liz se despertó temprano preparando el desayuno. Apenas rozó a Ryan, mi hijo que nunca había cogido una escoba en su vida, y de repente desarrolló una pasión por la aspiradora. Fue como ver actores en una mala producción de teatro comunitario, excepto que lo que estaba en juego era mi casa y mi vida. Yo jugaba con ellos, sonreía cuando sonreían y reía cuando contaban un chiste. Mientras tanto, yo observaba y esperaba. Lo que no se dieron cuenta fue que yo conocía sus señales desde hacía años, la risa falsa de Ryan, la forma en que sus ojos se movían hacia los lados cuando mentía, las dos suaves palabras de Elise, sus expresiones cuidadosamente controladas. Todo era familiar y agotador. Pero mantuve mi máscara puesta. Entonces llegó el momento que rompió el poco control que me quedaba. Era tarde, casi medianoche. No podía dormir. Uno pensaría que después de 60 años en este planeta, el insomnio sería un viejo amigo. Pero esa noche eran nervios, un nudo en el estómago que no podía quitarme. Caminé hacia la sala de estar con la intención de agarrar un libro, pero me quedé congelado justo antes de la puerta. Voces bajas y conspirativas. Apreté mi oreja contra la madera y el débil latido de mi corazón resonó fuerte en mis oídos. En cuanto ella alquile la casa, susurró Ryan con una voz desprovista de calidez, la echaremos. Se me cortó la respiración. Apreté la palma de la mano contra la puerta para estabilizarme. Y Liz rió suavemente, su voz sonó aguda bajo la dulzura. Exactamente. Y para entonces todos sus ahorros serán nuestros. Adiós, Ellen. Hubo silencio. Entonces Ryan se burló amargado y frío. Ella no significa nada para mí. Nunca lo ha sido. Es un peso muerto. Eso es todo. Un escalofrío me recorrió la columna y se instaló en mis huesos. Pensé que estaba preparado. Que un niño te despida así, se siente como si se te hundieran las costillas. Retrocedí en silencio con el dolor familiar de viejos arrepentimientos apoderándose de mí. ¿Dónde me había equivocado? ¿Fueron las noches que me quedé despierta cuidándolo mientras pasaba la fiebre? ¿Las deudas que pagué cuando arriesgó su futuro? ¿Las oportunidades que seguí dándole una y otra vez? Tal vez confundí la permisividad con el amor. Me acerqué a la ventana y miré el patio trasero. La luz del porche proyectaba un suave resplandor sobre el césped. Un recuerdo me vino a la mente, Ryan de 5 años, riendo mientras perseguía a Buster, nuestro Golden Retriever, por el patio. Buster ya se había ido hacía mucho tiempo, pero su recuerdo seguía vivo, la única presencia leal que había conocido. Suspiré frotándome las manos. Los años de labores domésticas y maternidad estaban grabados en cada línea de mi piel. Dolía, pero también lo aclaraba todo. No podía cambiar a Ryan. No podía reescribir los años, pero por fin podía protegerme. A la mañana siguiente preparé café, puse la mesa y jugué al mismo juego de siempre. Y Liz me contó maravillas sobre su embarazo. Ryan elogió mi cocina. Pero por debajo de sus palabras, solo oí el tic-tac del reloj de su pequeña estafa. Esa noche el dolor de la traición me mantuvo despierta otra vez. Esta vez, no era la única inquieta. Alrededor de las 2 de la madrugada, lo oí, el crujido de la puerta trasera. Frunciendo el ceño me deslicé fuera de la cama, poniéndome la bata silenciosa como una sombra. Caminé hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Entraba el fresco aire de la noche. Salí con los pies descalzos frescos contra la terraza de madera. Buster, susurré por reflejo, pero Buster ya se había ido.
El patio estaba vacío, demasiado vacío. Revisé su antiguo rincón, donde siempre habían estado sus juguetes, su manta gastada, su pelota de tenis chirriante, ya no estaba. El espacio estaba impecable, como si ningún perro hubiera vivido allí. Se me hizo un nudo en el estómago. Volví corriendo a entrar, registrando la casa. Volví a llamarlo por su nombre. Nada. Al amanecer, mis peores temores se confirmaron. No fue solo negligencia, fue deliberado. Ryan, sentado con aire satisfecho a la mesa del desayuno, apenas levantó la vista de su teléfono. Cuando lo confronté, el perro hizo un gesto de desdén con la mano. Lo dejé en algún sitio. El viejo perro siempre molesta. No pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta, el dolor y la rabia se mezclaban. ¿Qué? Pregunté. Se me quebró la voz. Ryan se encogió de hombros mordiendo su tostada. Era viejo. Tiene 60 años, mamá. No deberías estar lidiando con un perro. Te hice un favor. Un favor. 12 años de lealtad, amor y compañía tranquila, desechados como basura. Y Liz intervino completamente despreocupada. De verdad, Ellen, deberías darle las gracias. Algo dentro de mí se quebró. Pero no grité. No lloré. Sonreí fría y controlada. Y en ese momento dejé de jugar y empecé a escribir mi propio guión. Creían que llevaban las riendas, pero lo bueno de ser subestimada es que te permite planificar con tranquilidad. Y ahora tenía un plan, uno que jamás verían venir. Lo que pasa con la traición es que no siempre explota como un fuego artificial. A veces se infiltra lentamente como el aire frío que se cuela bajo el marco de una puerta. Se construye silenciosamente pudriendo los límites de la confianza hasta que un día no queda nada que remendar. Después de lo que Ryan le hizo a Buster, dejé de llorar. El duelo era para quienes aún tenían esperanza. En cambio, me volví práctica. Lo primero que hice fue ir a comprar comida. Pero no los recados de siempre. No, este viaje tenía un propósito. Me tomé mi tiempo recorriendo los pasillos, estudiando cada etiqueta, cada lista de ingredientes, pensando no solo como una madre, sino como una mujer que prepara en silencio su venganza. Llené el carrito con sus favoritos, cremosos macarrones con queso, tostadas con mantequilla, guisos contundentes, sabrosa sopa de calabaza, puré de papas con mucho relleno, comida reconfortante de esas que te adormecen, te agobian y te nublan la mente. Cuanto más se daban un capricho, menos agudos se volvían, más perezosos, más lentos. Y mientras tanto, yo iba afinando mi siguiente movimiento. En casa, la cena fue todo un éxito. Ryan prácticamente devoró la pasta con queso, gimiendo de satisfacción. Mamá murmuró con la boca llena, te juro que cocinas cada vez mejor. Y Liz bebió la espesa sopa de calabaza con una sonrisa melosa. Supongo que tenerte cerca tiene sus ventajas. Sonreí dulcemente acercándoles la cesta de pan. Coman todo lo que quieran. Últimamente se ven un poco bajos de peso. Los días se difuminaban en la misma rutina. Yo cocinaba. Ellos devoraban. Dormían más, se movían más despacio, sus agudezas se ablandaron, su arrogancia se suavizó. Mientras tanto, yo permanecía alerta y curiosa. Una tarde tranquila, mientras ordenaba la sala, vi el portátil de Ryan brillando tenuemente en el sofá. Nunca he sido de fisgonear, pero algo me dijo que mirara. La pantalla mostraba un historial de búsqueda que me heló la sangre, como contratar un seguro de vida de alto valor para un familiar, lagunas legales en casos de muerte accidental, reasignar un fondo fiduciario tras el fallecimiento de un familiar. Pasé las pestañas con la bilis subiendo por mi garganta. Las piezas encajaron con una claridad brutal, el embarazo falso, el repentino interés en mi casa, la ofensiva de Encantó. No se trataba solo de la casa. Se trataba de mi vida.
Querían que terminara. Cerré la laptop de golpe con los dedos temblorosos y fui directo a la oficina de seguros. El recepcionista, un joven educado con demasiada gomina en el pelo, tecleaba sin parar. Tras preguntarle, sí, señora Monroe, confirmó con naturalidad, hay una póliza a su nombre. Premium, uno de los planes más caros que ofrecemos. Me agarré al borde del mostrador para no caerme. ¿Quién lo sacó? Frunció el ceño ligeramente mientras revisaba la pantalla. Parece que tu hijo lo inició. Por supuesto. Ryan nunca hizo nada pequeño. Si me iba a vender, se aseguraría de que el pago valiera la pena. Salí de esa oficina con el estómago revuelto, pero con la mente despejada. No solo planeaban robarme la casa, sino borrarme del mapa. Para cuando regresé, Ryan estaba en plena actuación, abriéndome la puerta, ayudándome con las maletas y preguntándome cómo me había ido el día como si fuera un personaje de película de Hallmark. Era nauseabundo. Hola, mamá, dijo con la misma falsa calidez. Debes estar agotada de tanto correr. Forcé una sonrisa. Oh, viviré. Sus ojos brillaron con algo que no me gustó, pero mantuve la calma. Más tarde esa noche, durante la cena, dieron a conocer su próximo acto. ¿Sabes?, comenzó Ryan, moviendo el tenedor sobre la comida, estábamos pensando que una pequeña escapada nos vendría bien a todos. Y Lisa sintió poniendo una mano suavemente sobre mi brazo. Aire fresco. Un rejuvenecimiento. Un lugar tranquilo. Estaba demasiado ensayado. Me recosté y toqué junto a él. ¿Dónde estabas pensando? El Bosque Nacional Riewood, respondió Ryan, tan despreocupado como siempre. Caminatas ligeras, vistas panorámicas. Nada extenuante. Riewood, un lugar que conocía demasiado bien. La leyenda local decía que quienes se alejaban demasiado de los senderos a veces no regresaban. Acantilados traicioneros, senderos sin señalizar, remoto, peligroso. Perfecto para un accidente. Casi me río. Si no hubiera visto la evidencia, podría haber caído en su pequeño viaje de unión. Pero lo había visto, y estaba lista. Me encanta, respondí con voz firme. Iré. Ambos parpadearon, sorprendidos de lo fácil que fue. Y Lee se recuperó primero con una amplia sonrisa. Genial. Deberías empacar esta noche. Salimos temprano. Asentí, disculpándome y dirigiéndome a mi habitación. Tras la puerta cerrada, me senté en el borde de la cama, mirando la mochila vacía que esperaban que llenara. Pero mi mente no estaba en las botas de montaña ni en la mezcla de frutos secos. Estaba en la supervivencia. Porque no eran los únicos con un plan. Y el mío ya estaba en marcha mucho antes de que ellos prepararan el suyo. No solo caía en su trampa. Los estaba llevando directamente a la mía. La mañana de la excursión, me desperté antes de que sonara el despertador. Es curioso cómo el instinto de supervivencia agudiza los sentidos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras Ryan y Elise empacaban en la habitación contigua. Preparé café con las manos firmes, mucho más firmes que cuando empezó todo esto. Lo bebí despacio, dejando que el calor me inundara el pecho, afianzando mi ser. Iban a intentar matarme hoy, pero no sabían que ya había decidido cómo terminaría la historia. Partimos justo después del amanecer. El frío de octubre aún se sentía en el aire. Ryan conducía con la mano apoyada tranquilamente en el volante, tarareando la radio como si fuera solo una divertida salida familiar. Y Liz iba atrás, revisando su teléfono con gafas de sol cubriéndole los ojos. No hablaron mucho, pero no les hizo falta. El Bosque Nacional Riewood se alzaba en el horizonte con sus picos escarpados y frondosos pinos.
Una extensa zona silvestre conocida más por los excursionistas perdidos que por sus vistas panorámicas. Ya había estado allí antes. Lo que no sabían es que yo no era la anciana indefensa que ellos pensaban. Hace años, después de la muerte de Baster y el silencio en la casa se apoderó de mí, me uní a un club de montañismo local, senderismo, cursos de supervivencia en la naturaleza, primeros auxilios. No se trataba de ser aventurero. Se trataba de dejar de sentirme impotente. Hoy, esa elección podría salvarme la vida. Cuando llegamos al estacionamiento de grava a la entrada del bosque, hice bien mi parte, me estiré rígidamente, hice una pequeña mueca de dolor y fingí que no estaba seguro de que mis rodillas pudieran soportarlo. Ryan rió entre dientes. Nos lo tomaremos con calma, no te preocupes. Fácil, ¿verdad? La caminata empezó bastante agradable. Las hojas crujían bajo los pies, los pájaros cantaban y la luz del sol se filtraba entre los árboles. Y Liz no dejaba de mirarme, con la boca curvada en esa sonrisa empalagosa y falsa. Ryan iba un poco más adelante señalando. Los árboles, haciéndose pasar por nuestra guía, nos esperaron hasta que nos adentramos en el bosque, pasando los senderos bien señalizados, por los estrechos y sinuosos caminos que poca gente se atrevía a explorar. Finalmente llegamos a un mirador rocoso, de esos que te revuelven el estómago si te acercas demasiado al borde. Descansemos un rato, ofreció Ryan, dejando su mochila. Me senté en una roca cercana, fingiendo que me faltaba el aire, y saqué mi botella de agua. Y Liz me pasó una bebida electrolítica con una amabilidad demostrada. Pensé que te vendría bien esto, dijo en voz baja. Tienes que mantenerte hidratado. Lo tomé con un gesto de agradecimiento y destapé la botella. Lo que no sabían era que nunca había pensado en beberlo. Durante los últimos días, había estado observando en silencio su pequeño alijo de sedantes escondido en la cocina. No me costó meter algunos en el bolsillo o en su comida. Levanté la botella, la incliné lo justo para guardar las apariencias y la volví a bajar. Ryan y Liz intercambiaron una mirada, satisfechos, expectantes. Perfecto. Metí la mano en mi mochila y saqué 2 barritas energéticas. ¡Qué larga la caminata! Ustedes 2 también deberían comer. Las tomaron sin dudarlo, desenvolviéndolas y devorándolas como si no hubieran comido en días. No notaron las leves marcas donde había vuelto a cerrar los envoltorios. No sintieron el sabor de los sedantes en polvo que había puesto dentro, los mismos que planeaban usar conmigo. Esperé en silencio y quieto mientras las drogas hacían efecto. No tardó mucho. Los ojos de Ryan fueron los primeros en bajar, sus pasos se ralentizaron y sus palabras se volvieron confusas. Y Liz intentó estabilizarlo, pero sus piernas se doblaron y palideció. Me puse de pie, sacudiéndome la suciedad de los pantalones, viéndolos derrumbarse como marionetas con las cuerdas cortadas. El bosque estaba en silencio, salvo por sus murmullos aturdidos y presa del pánico. Me miraron con la confusión reflejada en sus rostros. Incliné ligeramente la cabeza y mi voz sonó serena. ¿Problema? Las pupilas de Elise se encogieron y sus labios buscaron las palabras. ¿Qué hiciste? Lo mismo que planeabas para mí, respondí con serenidad. Solo que llegué primero. Ryan intentó levantarse, pero sus extremidades estaban como gelatina y su respiración era superficial. Mamá, vamos, su voz se quebró, débil y temblorosa. Ahora somos familia, me reí suavemente. Es curioso cómo eso solo importa cuando necesitas algo. Los pasé por encima, haciendo crujir las hojas secas con mis botas, y miré hacia el sendero que se adentraba en el bosque. El sol ya estaba más abajo, y las sombras se extendían largas y oscuras sobre el suelo. Querías que me fuera, continué. Pero la cosa es esta, cariño, a este bosque no le importa quién seas. Empecé a caminar despacio y con paso firme, con el mapa en el bolsillo y cada punto de referencia grabado en mi memoria.
Las excursiones del club de montañismo habían dado sus frutos. Detrás de mí oí las débiles protestas de Elise y los jadeos tensos de Ryan. No me giré. No hacía falta. Ya estaban perdidos y la naturaleza no negocia. La temperatura bajaba con el sol. Los animales salvajes solían vagar por estos senderos de noche. Si no encontraban el camino de regreso antes del anochecer, bueno, eso era entre ellos y el bosque. Mientras descendía hacia el inicio del sendero, el bosque parecía respirar conmigo, fresco, constante, tranquilo. Y por primera vez en meses, yo también. El descenso de regreso al inicio del sendero se sintió inquietantemente tranquilo. El bosque denso e imponente absorbió cada sonido a mi espalda, sus súplicas aturdidas, el crujir de las hojas al forcejear en el suelo. Solo se oían mis pasos firmes, crujiendo suavemente sobre las agujas de pino y la grava suelta. Te sorprendería lo tranquila que puede llegar a estar tu mente cuando finalmente dejas de fingir. La verdad es que ya no tenía miedo. Al llegar al final del sendero, el sol ya estaba bajo en el horizonte, y el cielo se teñía de suaves tonos lavanda y naranja. Una brisa fresca mecía los árboles, trayendo consigo el familiar aroma a pino, tierra y libertad. Debería haberme ido directamente a casa, pero la vida, con sus extraños tiempos, tenía otros planes. Justo cuando doblaba una curva cerca del estacionamiento, lo oí, una voz débil y entrecortada que venía del viento. «Ayuda por aquí». Me congelé y mis instintos entraron en acción. La voz volvió a sonar, más débil esta vez. Lo seguí a través de la maleza, sorteando ramas caídas y arbustos espinosos hasta que lo vi, un hombre, quizás de mi edad, tendido en el suelo del bosque con la pierna doblada en un ángulo antinatural y el rostro pálido de dolor. «No te muevas», grité con suavidad, arrodillándome a su lado. «¿Estás herido?». Consiguió esbozar una leve sonrisa entre dientes apretados. Lo descubrí hace un tiempo. Su rostro me sonaba, con esa voz tranquila de fondo de las noticias, pero no lo reconocía. Tomé mi teléfono y marqué a emergencias con dedos firmes. En cuestión de minutos le comuniqué nuestra ubicación y me quedé con él, presionando un paño limpio sobre un corte que tenía en la frente. «Me llamo Marcus», dijo tras una pausa con la voz tensa. «Marcus Grant». Me puse rígido. La familia Grant, dueños de Grant Enterprises, la misma empresa que Ryan había estado buscando desesperadamente para conseguir acuerdos de inversión. El mismo Marcus Grant que había visto en las noticias de negocios, fotografiado estrechando la mano de alcaldes, directores ejecutivos y figuras influyentes. «¿Qué tal ese destino?». «Tienes suerte de que te haya encontrado», murmuré, limpiándole la suciedad de la sien. «O tal vez tengo suerte de que sepas lo que estás haciendo», se rió débilmente. «La mayoría de la gente entra en pánico en situaciones como esta». Sonreí levemente guardando el paño en mi bolso. «He tenido práctica». Cuando llegaron los paramédicos me quedé al lado de Marcus, ayudándolos a levantarlo y subirlo a la camilla, respondiendo las preguntas de los guardabosques. Me apretó la mano antes de que se lo llevaran. «Si alguna vez puedo hacer algo para devolverte el favor», sus ojos se suavizaron. «Me salvaste la vida». Lo curioso es que la vida no siempre te lanza botes salvavidas, pero cuando lo hace, te agarras fuerte a ellos. Seguí la ambulancia hasta el hospital, no porque tuviera que hacerlo, sino porque un hilo invisible me atrajo hasta allí. Pasaron horas en esa sala de espera estéril, el zumbido de las luces fluorescentes, el silencioso caminar de las enfermeras, el leve sonido de los botones de llamada, todo se mezclaba. Cuando finalmente apareció un médico con un portapapeles en la mano, me enderecé. «Está estable», me informó el médico, fuera de peligro inmediato. El alivio se instaló en mi pecho como miel tibia. Más tarde, cuando Marcus recuperó el conocimiento, preguntó por mí. Su mirada, penetrante a pesar del dolor, se cruzó con la mía al entrar en la habitación. «¿Te quedaste?».
Pensé que sería de mala educación dejar a alguien abandonado 2 veces en un día. Se rió con un sonido ronco pero genuino. Tienes un buen sentido del humor para alguien que rescata a desconocidos heridos de los bosques. Me encogí de hombros. Riesgo profesional de sobrevivir a personas difíciles. No le conté sobre Ryan, sobre Elise, sobre la póliza de seguro, las mentiras, la traición. Esa parte de mi vida no valía la pena entregársela a un desconocido, ni siquiera a uno rico y poderoso. En serio, continuó con voz más suave, si alguna vez necesitas algo, solo pídelo. Mi familia, te lo debemos. Ofrecí una leve sonrisa, mientras quitaba una pelusa inexistente de mi manga. Quizás acepte tu oferta. Pero por ahora, descansa un poco. Salí de la habitación antes de que la conversación se volviera pesada, antes de dejar que las paredes que había construido cuidadosamente mostraran sus grietas. Afuera, en el salón, había un hervidero de actividad, enfermeras, médicos y asistentes con trajes de negocios reunidos con los teléfonos pegados a los oídos. Marcus Grant no era un paciente más. Era un hombre con poder, contactos y opciones. Guardé ese hecho como si fuera una llave de repuesto en mi bolsillo, porque si hay algo que he aprendido es que el momento oportuno lo es todo. Salí del hospital bajo un cielo cargado de estrellas, la fresca noche se posaba sobre mi piel como una promesa silenciosa. En cuanto a Ryan y Elise, no había tenido noticias de ellos y, extrañamente, no tenía prisa por saber si habían regresado de la montaña. Prepararon el escenario para la traición, pero olvidaron que yo estaba escribiendo el acto final. No fue hasta 3 días después cuando recibí noticias de ellos. Me encontraba sentado a la mesa de la cocina, mientras el sol del atardecer entraba a raudales por la ventana, resaltando el vapor que se desprendía de mi taza de té. Acababa de limpiar las encimeras, disfrutando del tranquilo murmullo de la casa. Por primera vez en semanas, el lugar volvía a sentirse como mío, limpio, tranquilo y sin tocar por sus manos maquinadoras. El teléfono sonó, interrumpiendo la paz. Miré la pantalla. Ryan. Lo dejé sonar una vez, 2 veces antes de contestar, manteniendo la voz ligera, como si hubiera estado horneando o cuidando mi jardín, como cualquier día normal. Hola, cariño, su voz del otro lado sonó quebrada y frágil por el cansancio. Mamá. Podía oír la tensión bajo la palabra, como si le doliera físicamente decirla. Necesitamos que vengas a buscarnos. Me recliné en mi silla y recorrí con el dedo el borde de mi taza de té. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Hubo una larga pausa. Escuché el susurro de la voz de Elise de fondo, aguda y llena de pánico. Nos perdimos, admitió finalmente Ryan, y las palabras salieron como veneno. Logramos regresar al inicio del sendero, pero la batería del auto se agotó. Nuestros teléfonos también. Dormimos en el auto anoche. Me mordí el interior de la mejilla para ocultar la sonrisa que tiraba de la comisura de mis labios. Apenas habían sobrevivido una noche de incomodidad. Debió de ser una noche difícil, dije, manteniendo un tono cuidadosamente comprensivo. No tienes idea, espetó y luego se suavizó, probablemente dándose cuenta de que todavía me necesitaba. Por favor, ¿puedes venir? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que se retorciera. Por supuesto, finalmente respondí, estaré allí pronto. Cuando entré al estacionamiento cerca del bosque parecían sombras de sí mismos. Ryan se desplomó contra el coche con la ropa arrugada y ojeras bajo los ojos. Elise estaba sentada en la acera abrazándose fuertemente a sí misma, su apariencia usualmente pulida estaba manchada de suciedad y desesperación. Se metieron en mi coche a toda prisa sin decir palabra. La tensión era tan intensa que podía cortarme. El viaje a casa fue tranquilo, salvo el zumbido de los neumáticos en la carretera. De regreso a la casa, prácticamente se desplomaron en el sofá, demasiado cansados para realizar su acto habitual.
Me entretuve en la cocina, preparándoles una cena abundante, no por amabilidad, sino por estrategia, las mismas comidas ricas y calóricas que les había servido antes. El lento veneno de la indulgencia regresó, puré de papas cremoso bañado en mantequilla. Sopa espesa de calabaza con verduras y un chorrito extra de aceite. Ryan apenas miró el plato antes de devorarlo. Y Liz, agotada, ni siquiera cuestionó el sabor. Los observé comer con expresión indescifrable, mi mente agudizándose como una piedra mojada. Los días siguientes, volvieron a sus roles. Solo que ahora una nueva desesperación se reflejaba en sus ojos. El miedo a lo que no podían controlar bullía bajo la superficie. Pero aún no habían terminado. Podía presentirlo. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, vi que el portátil de Ryan estaba abierto de nuevo. Esta vez ni lo dudé. La pantalla mostraba el borrador de un correo electrónico. Sus palabras me dieron escalofríos, aunque no de miedo, sino de una claridad fría y calculada. Asunto: cambio de beneficiario del fideicomiso. Cuerpo: según nuestra conversación anterior, por favor, agilicen el proceso de reasignación del beneficiario del fideicomiso a mi esposa, Liz Monroe, con efecto inmediato tras el fallecimiento de Ellen Monroe. No estaban frenando sino acelerando. Cerré la laptop con cuidado, dejando la toalla doblada a un lado. Mi pulso firme como un metrónomo. Necesitaba ir más rápido. A la mañana siguiente programé una cita con un abogado inmobiliario. Disimulé la documentación como un contrato de transferencia de vivienda, envuelto en un elegante sobremanila. Al volver a casa, se la entregué a Ryan con expresión serena y voz ligera como el aire. Considéralo un regalo para tu familia, dije. Sus ojos se iluminaron como los de un hombre que acaba de ganar la lotería. Y Liz prácticamente bajó las escaleras saltando al oírlo. Revisaron los documentos como animales hambrientos hasta llegar a la última página. Su sonrisa se desvaneció y entrecerró los ojos. La sospecha floreció, pero permanecí en silencio observando. Ella se sentó en el borde del sofá, con las piernas cruzadas, con una confianza ensayada. Bueno, supongo que esta casa ya es nuestra. ¿Cuándo piensas mudarte? Parpadeé fingiendo sorpresa. ¿Mudarme? ¿A dónde iría? Ryan se encogió de hombros, evitando mi mirada. Hay un montón de casas de alquiler por ahí. Ya lo averiguarás. Me incliné con la voz suave y dolida, justo como esperaban. ¿No podría quedarme un rato? Cocino, limpio, no seré ninguna molestia. Y Liz sopesó las opciones, con la sensación de tener derecho a todo, grabada en cada línea de su rostro. Finalmente hizo un gesto de desdén con la mano. Bien, quédate, al menos eres útil. Ryan murmuró que estaba de acuerdo, ya demasiado distraído con fantasías de propiedad. Sonreí porque creían que el juego había terminado, pero seguían jugando con mis reglas. No tardó mucho en que las máscaras cayeran por completo. En el momento en que creyeron tener el control, Liz dejó de ser la dulce nuera. La casa en la que había depositado mi corazón durante décadas se convirtió en un simple escenario para su arrogancia. Tráeme un poco de agua, me gritó una tarde golpeando sus uñas cuidadas contra la mesa del comedor como si yo fuera camarero en un restaurante barato. La miré desde el fregadero, donde estaba enjuagando verduras para la cena, y forcé una sonrisa forzada. Por supuesto. Puse el vaso delante de ella, la condensación fría brillaba en los bordes. Apenas dio un sorbo antes de arrugar la cara con exagerado disgusto. ¿Intentas quemarme? ¿Qué es esto? ¿Hirviendo? Me mordí la lengua y la comisura de mi boca se curvó ligeramente hacia arriba. Lo siento, cariño, tomaré otra. Me despidió con un gesto de la mano, poniendo los ojos en blanco. Olvídalo. Ve a la tienda o algo. Asegúrate de que haya algo decente para cenar.
Asentí secándome las manos con una toalla mientras tomaba mis llaves. Pero lo que ella no sabía era que cada viaje fuera de estos muros era mi campo de batalla, mi tablero de ajedrez. Para cuando llegué al supermercado, mi plan ya estaba en desarrollo. Llené mi carrito con lo de siempre, comidas copiosas y deliciosas, rebosantes de calorías, carnes procesadas con un alto contenido de sodio, guisos engañosamente sustanciosos, repletos de grasas y azúcares. Ya no se trataba solo de comida reconfortante, era una estrategia, ablandar sus cuerpos, suavizar sus aristas, hacerlos lentos y fáciles de manipular. Pero la comida era solo la primera parte. La verdadera plaga de resistencia, el papeleo. En casa documentaba cuidadosamente cada recibo, cada factura del supermercado, cada dólar que gastaba. Todo a nombre de Ryan, líneas de crédito que había ampliado discretamente, cuentas bancarias que había llevado al descubierto. Mientras tanto ellos seguían dándose gustos, exigiendo, completamente ciegos a lo hondo que se estaban hundiendo. ¿Y yo? Simplemente sonreía y cocinaba. Cada comida me acercaba un paso más. Pero justo cuando todo parecía encajar, la vida, con su ritmo impecable, me recordó que no debía acomodarme demasiado. Estaba ordenando la sala de estar, apilando y esponjando los cojines, cuando lo vi, otra vez la computadora portátil de Ryan, dejada abierta sin cuidado. Nunca planeé fisgonear, pero después del último descubrimiento, no pude evitarlo. La pantalla mostró una ventana del navegador, pausada a mitad de la búsqueda. Como contratar una segunda póliza de seguro de vida sin el consentimiento de los familiares. Formas comunes de desaparición de familiares mayores. Exclusión legal de un fideicomiso tras su fallecimiento. Apenas leí el resto cuando me dieron náuseas. Nunca se trató solo de la casa. Nunca se trató solo del dinero. Querían que me fuera. Que me borraran. Que me olvidaran. Cerré la laptop de golpe con el corazón latiendo con fuerza y la mente más aguda que nunca. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. A la mañana siguiente fui directo a mi aseguradora. La recepcionista, alegre y despreocupada, tecleaba sin parar. Cuando le pregunté por las pólizas a mi nombre, asintió confirmando lo que ya sospechaba. Sí, señorita Monroe. Seguro de vida de alto valor. Prima de primer nivel. Uno de nuestros planes más completos. Firmé los formularios que me ofreció, documentos que me permitían acceder a toda la información de la cuenta. Salí con una copia guardada cuidadosamente en mi bolso, con la mente sumida en un mar de calma. Creyeron que eran inteligentes, pero me subestimaron otra vez. Cuando volví a casa, estaban en la sala, con la tele a todo volumen y un montón de envoltorios de golosinas tirados en la mesa de centro. Ryan se levantó de un salto con su falso encanto, y agarró mis bolsas de la compra. Déjame ayudarte con eso, mamá. Te ves agotada. Sonreí levemente. Oh, estoy bien. Y Lee se acercó sigilosamente enredando su brazo con el mío y su voz sonó empalagosa. Estábamos pensando que quizás un pequeño viaje te animaría. Incliné la cabeza. ¿Un viaje? Ryan asintió con los ojos brillantes de entusiasmo. Sí. Al Parque Nacional Fairview. Un poco de senderismo, aire fresco, un agradable cambio de aires. Fairview. Remoto o accidentado, el tipo de lugar que temen los equipos de búsqueda. El tipo de lugar donde desaparecen cuerpos. Casi me río a carcajadas. En cambio, puse una mano suavemente sobre el hombro de Elise, con una voz cálida como la miel. Suena perfecto. Voy a empezar a empacar. Intercambiaron miradas rápidas, complacidos por mi obediencia. Pero lo que no sabían era que no me estaban invitando a su trampa. Los estaba guiando directamente a la mía. Esa noche preparé el equipaje con cuidado, botas de montaña, chaqueta impermeable, un discreto botiquín de primeros auxilios y bien guardados en el forro de mi mochila,
los sedantes que había recuperado de su escondite. Cada paso, cada objeto, cada respiración, calculados. Para cuando partimos a la mañana siguiente, mi corazón estaba sereno y mi mente, lúcida como el cristal. No solo estaba sobreviviendo a este viaje, estaba poniendo fin al juego. Y esta vez, yo no era la presa. El viaje al Parque Nacional Fairview fue bastante tenso, de esa manera frágil y quebradiza, como la calma antes de una tormenta que sabes que viene pero que aún no puedes ver. Ryan tarareaba al ritmo de la radio, golpeando el volante al ritmo de la música como si fuera solo una excursión tranquila. Sin embargo, tenía los nudillos blancos al volante, lo que delataba los nervios que latían bajo la actuación. Y Liz estaba sentada a su lado con gafas de sol ocultando sus ojos, revisando su teléfono, con las piernas cruzadas e impecable como siempre. Pero incluso su fachada perfecta se quebró. Su rodilla rebotó ligeramente, su mandíbula se tensó, su pulgar tecleó la pantalla del teléfono más rápido de lo normal. Estaban nerviosos. Deberían estarlo. El camino serpenteaba cada vez más entre las colinas, y el horizonte de la ciudad se desvanecía tras nosotros hasta que solo quedaban bosques y montañas en la vista. El asfalto se convirtió en grava, la señal de celular falló y luego desapareció por completo. Exactamente como lo querían. Exactamente como lo planeé. Miré por la ventana, observando los pinos pasar borrosos, con sus picos alzándose, afilados y dentados en la distancia. Reconocí el inicio del sendero incluso antes de que Ryan entrara en el terreno. Fairview tenía fama. Todos los pueblos tienen ese lugar, historias que se susurran en las cafeterías, advertencias entre los lugareños. Dicen que la gente se pierde por aquí. Los accidentes ocurren. A veces no encuentran los cuerpos. Era perfecto para ellos. Pero la cosa es que yo crecí en lugares como este. Mi difunto esposo, que Dios lo tenga en su gloria, me enseñó a leer el bosque como un libro. Podía seguir una cresta, orientarme entre el musgo, seguir rastros de animales. Y después de que Buster murió pasé años caminando, acampando y aprendiendo cada centímetro de naturaleza salvaje en un radio de 80 kilómetros. Me estaban llevando a su trampa, pero yo ya conocía las salidas. Empezamos a caminar a media mañana. El aire era fresco, la luz del sol se filtraba entre los pinos, y se oía el tenue canto de los pájaros en el cielo. Para cualquier transeúnte parecíamos la familia perfecta para un paseo por la naturaleza. Pero cada paso que dábamos fuera del camino marcado estaba calculado. Cada mirada que intercambiaban Ryan y Liz era como si estuvieran revisando el guión de su plan. Subimos más alto, pasamos los miradores rocosos y nos adentramos en el denso bosque donde el terreno tenía una pendiente irregular y suelta. Paramos a comer, sugirió Ryan finalmente, quitándose la mochila con naturalidad. Encontramos un pequeño claro junto a una cresta. Los árboles se abrían lo justo para ver el valle, acantilados escarpados y abruptos. Era de esos lugares donde uno no se tropieza sin ayuda. Y Liz sacó sándwiches y bebidas, y me entregó una botella de electrolitos con esa sonrisa demasiado dulce. Tienes que mantenerte hidratada, Ellen. Desenrosqué la tapa y me la llevé a los labios, pero no bebí. Solo dejé que el líquido tocara mi boca, apenas noté el amargo sabor químico antes de volver a taparlo. Metí la mano en mi bolso, saqué unas barras energéticas y se las pasé a ambos. Es una caminata larga. Necesitarás combustible. Los desgarraron con avidez, su hambre los cegó ante las tenues y precisas marcas de desgarro donde había vuelto a sellar los envoltorios. No sintieron el sabor de los sedantes en polvo que les había metido, su propio retorno reciclado a la ceniza. Era casi poético. 10 minutos después, los efectos comenzaron a aparecer. La cabeza de Ryan fue la primera en caer y sus ojos parpadearon lentos y perezosos. Y Liz se frotó las sienes y sus movimientos perdieron su gracia habitual. ¿Qué demonios? Ryan balbuceó mientras intentaba incorporarse.
Me quedé de pie, sacudiéndome la tierra de las manos y mirándolas fijamente. Y Lee se desplomó sobre su costado y su voz se desvaneció. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú plantaste para mí, respondí en voz baja. Solo que tuve más suerte. El rostro de Ryan se contorsionó y el pánico atravesó la niebla. Mamá, vamos. Incliné la cabeza y lo observé luchar. Qué curioso que ahora me llames mamá. Nunca recuerdas ese título a menos que quieras algo. Yacían allí inertes e indefensos, mientras yo pasaba junto a ellos, caminando hacia el borde del mirador. El valle se extendía ancho abajo, los árboles lejanos susurraban al viento. Detrás de mí Ryan intentó moverse, pero sus extremidades lo traicionaron. Y Liz apenas logró rodar sobre su espalda, respirando entrecortada y presa del pánico. Querías que me fuera, continué en voz baja y firme, pero olvidaste que he sobrevivido a cosas peores que tú. Volví mi mirada, aguda como el cristal. Al bosque no le importa quién seas. Se llevarán a cualquiera que no esté preparado. Parecían tan pequeños allí tumbados, dos personas desesperadas y con derecho a todo, despojadas de sus planes, reducidas a lo que siempre fueron debajo del acto, indefensas. No esperé otra súplica. Me di la vuelta y caminé por el sendero de la cresta que conducía de vuelta al estacionamiento. Cada ruta, cada curva, me resultaba familiar. Querían abandonarme en el bosque, pero solo se quedaron varados ellos mismos. A medida que el sol se ponía, las sombras se extendían por el suelo, no miré atrás. Seguí caminando. El bosque estaba en silencio cuando regresé al comienzo del sendero, no un silencio pacífico, sino una quietud zumbante e inquietante, como si los árboles estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaría esto. El estacionamiento estaba vacío, salvo por mi auto estacionado en él. En el rincón más alejado subí, cerré las puertas y me quedé allí sentado un momento con los dedos apoyados ligeramente en el volante. Una parte de mí se preguntaba si lograrían volver. A otra parte le daba igual. Conduje a casa por carreteras sinuosas, mientras el sol otoñal se ponía tras las colinas. Mi mente, ahora lúcida y tranquila, repasaba cada detalle de lo que vendría después. Creían que ya no podía seguir jugando. Creían que abandonarme en el bosque sería el broche de oro a sus planes. Pero olvidaron que no era solo una anciana indefensa. Era su maestra, su sostén, y ahora su obligación. Empezó sencillo. A la mañana siguiente llamé a sus celulares, directo al buzón de voz, como era de esperar. Esperé un día, luego otro. Al tercer día, hice la llamada que daría inicio a la fase final. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo y su esposa, empecé con la voz temblorosa, lo justo para parecer creíble. Fueron de excursión al Parque Nacional Fairview. No han regresado. Estoy muy preocupada, por favor, ayúdenme. El tono del operador se volvió más intenso con preocupación, asegurándome que un equipo de búsqueda sería enviado inmediatamente. 5 horas después, llegó la llamada, los encontramos. Me tomé mi tiempo para llegar al hospital. Para cuando entré en su habitación, parecían sombras de la pareja arrogante que había visto por última vez. Ryan estaba pálido con el rostro demacrado y profundas ojeras. Y Liz yacía en la cama junto a él, con la tez enfermiza y movimientos lentos. La mirada de Ryan se posó en mí, con la confusión nublando su expresión. Mamá, ¿a dónde fuiste? Parpadeé interpretando el papel a la perfección. No lo sé. Solo recuerdo despertar en una habitación de hospital. Me subí el pantalón, dejando al descubierto la tobillera cuidadosamente envuelta. Me torcí el tobillo en el sendero. Los guardabosques me encontraron desmayado. Y Liz jadeó débilmente con la voz débil y la respiración entrecortada. Nos desmayamos. No tiene sentido. Tú,
La interrumpí con una mirada de dolor y sorpresa. ¿Qué dices? ¿Por qué haría algo así? Los quiero a ambos. He estado muy preocupado. Ryan frunció el ceño apretando los labios como si intentara armar un rompecabezas al que le faltaban la mitad. Olvídalo, murmuró hundiéndose finalmente en la almohada, derrotado. Los días siguientes estuve a su lado como la madre devota que querían que fuera, trayendo agua, preparando la comida, sonriendo, asintiendo con la cabeza, arropando. Mientras tanto, su agotamiento físico se iba hundiendo cada vez más. Años de comidas copiosas e indulgentes ya les habían pasado factura, desgastando silenciosamente sus cuerpos y nublando sus mentes. El estrés, los planes desmoronados, todo se agravó. Su energía menguó, su confianza se quebró, y yo prosperé en la tranquilidad. El día que les dieron el alta, supe que habíamos llegado al acto final. Ryan regresó a su compañía, con los hombros en alto, recuperando esa falsa bravuconería. Duró 2 horas. La llamada llegó rápido, él estaba frenético. Mamá, no puedo entrar al edificio. Me despidieron. Me congelaron las cuentas. Ni siquiera me inmuté. Simplemente le di una palmadita en la mano cuando regresó a casa, con el rostro pálido de pánico. ¿Qué día tan duro has tenido?, pregunté con dulzura, mientras deslizaba un plato humeante de comida delante de él. Sus ojos ardían, sus puños apretados. Finalmente estalló, la telaraña agrietada se extendió por toda su fachada cuidadosamente construida. ¿De verdad soy tan inútil para ti? ¿Por qué me despedirían? Sonreí suavemente acomodándome un pelo suelto detrás de la oreja. No te desanimes, cariño. Tengo dinero. Cuidaré de los dos. Ya no deberías estresarte por el trabajo. Su mirada se agudizó, la sospecha se apoderó de él. Así que le di más sabor. De hecho, ¿por qué no los mando de vacaciones? Les despejamos un poco la mente. ¿Qué les parece? Un destello de vacilación se dibujó en su rostro, pero la codicia siempre triunfa con Ryan. Siempre lo ha hecho. Sí, quizá. Quizás no sea tan malo. Y Liz, siempre oportunista, se animó de inmediato. Unas vacaciones. Perfecto, nos merecemos un descanso. Les reservé un viaje de lujo de 7 días a los Cayos de Florida, con todos los gastos pagos. Lo que no sabían era que este era mi regalo de despedida. Mientras ellos tomaban el sol, bebían cócteles junto a la piscina y compraban hasta cansarse, me puse manos a la obra. Los dejé en paz. Los empleados de la mudanza empacaron hasta la última de sus pertenencias, muebles, ropa, baratijas, trastos viejos, todo enviado directamente al centro de donaciones de la comunidad. Vendieron los objetos de valor. Purgaron la casa. Cambiaron las cerraduras. Actualizaron la seguridad. Cuando el avión aterrizó, lo único que les quedaba era una pila de sobres, facturas y resúmenes de crédito meticulosamente detallados, todos a nombre de Ryan. Porque cada dólar que gastaron en esas vacaciones no era mío. Era suyo, habían forzado el crédito hasta el límite como siempre. El teléfono sonó al cabo de 1 hora. La voz de Ryan, quebradiza y venenosa, interrumpió la comunicación. ¿Qué demonios es esto? ¿Me enviaste facturas? Me recliné bebiendo mi té y observando cómo el sol pintaba rayas doradas sobre mis pisos de madera. El dinero que gastaste, Ryan, es tuyo para que lo devuelvas. Balbuceó aturdido y luego furioso. Soy tu hijo. ¿No es normal gastar tu dinero? Me reí en voz baja, saboreando la amarga ironía. Es curioso cómo recuerdas que eres mi hijo cuando llegan las facturas. Terminé la llamada, dejando mi teléfono con deliberada calma. Afuera el viento otoñal agitaba los árboles y sus hojas crujientes se deslizaban por el porche. La casa por fin quedó en silencio, y también mi corazón.
No tardaron mucho en aparecer. El timbre sonó como una alarma, agudo, insistente, desesperado. Entonces se oyeron los golpes, el puño de Ryan golpeando la madera, con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Mamá, abre la maldita puerta. ¿Me oyes? Me quedé en silencio en el vestíbulo mirando la puerta, dejando que los ecos de su voz rebotaran por la casa desde el otro lado. La voz de Elise atravesó la habitación, estridente y furiosa. ¿Esta es tu manera de romper con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace esto? Me tomé mi tiempo para abrir la puerta, justo lo suficiente. La cadena seguía atada al marco impidiéndoles entrar. Ryan inmediatamente se presionó contra él con el rostro salvaje y los ojos inyectados en sangre. ¿Qué haces? Esta es nuestra casa. Dijiste que era nuestra. Incliné la cabeza, manteniendo una expresión suave, casi confundida. ¿En serio? ¿Estás seguro? Metió un sobregrueso a través del hueco de la puerta. La escritura. El papeleo. ¿Lo firmaste? Tomé la carpeta y la hojeé con cuidado, lento y deliberado, mientras la comisura de mi boca se torcía hacia arriba. Elise se quedó flotando detrás de él, con los brazos cruzados y una mueca burlona fija en su rostro. No te hagas el inocente. Te permitimos quedarte aquí por bondad. No pude evitarlo, una risa silenciosa y sin humor se escapó de mis labios mientras levantaba los papeles. Míralo más de cerca. Ryan los retiró de un tirón, frunciendo el ceño al hojear las páginas. Se quedó pálido. Elise se los arrebató hojeándolos frenéticamente. Le temblaban los dedos al llegar a la última página y leer la letra pequeña grabada con precisión en la parte inferior, solo para fines de exhibición. No constituye una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Sus ojos se alzaron y se encontraron con los míos, abiertos y furiosos. Nos engañaste. Sonreí débilmente con voz tranquila. No, cariño, se engañaron a sí mismos. Estaban tan ocupados celebrando su herencia que ni siquiera leyeron el contrato. La fachada de Ryan se quebró por completo. Empujó la puerta con más fuerza, con la voz quebrada. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? El peso de esa palabra, hijo, se instaló entre nosotros como una niebla amarga. Me tranquilicé exhalando lentamente. Era el momento. Metí la mano detrás del marco de la puerta y saqué otro sobre, más grueso, más pesado, más definitivo. Esto, dije extendiéndolo, es por esto que pude hacerlo. Me lo arrebató de la mano, y sus dedos temblorosos rasgaron el sello. Mientras leía, sus labios se movían en silencio, su rostro enrojecido por la ira, momentos antes palidecía de forma fantasmal. Elise se inclinó y leyó con él, aflojándose la mandíbula con cada línea. Resultados de la prueba de paternidad. Asunto, Ryan. Resultado de Susan Carter, madre biológica de Monroe, 0%. Coincidencia con Ellen Monroe. Silencio largo y frío final. Ryan retrocedió un paso, tambaleándose, los papeles se le cayeron de las manos. No, no mientes, murmuró con la voz entrecortada y débil. Abrí la puerta del todo, salí al porche y lo miré a los ojos por primera vez en meses. No soy tu madre biológica, dije con voz firme sin amargura. Tu padre, el hombre que destruyó mi matrimonio, te tuvo con ella. Y cuando ambos desaparecieron, yo te acogí. Negó con la cabeza, con una expresión de incredulidad desvanecida. Tú me criaste. Sí, respondí en voz baja. Te di un hogar, un nombre, una educación. Te rescaté de tus deudas. Lo sacrifiqué todo. Dejé que el peso de esas palabras se asentara antes de continuar, ahora en voz más baja. ¿Y qué me diste a cambio? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento.
Eran las amargas y horribles lágrimas de un hombre cuya red de seguridad había sido cortada. Y Liz lo apartó, pero su propia expresión había cambiado, el frío cálculo dio paso al pánico puro. Sobre esa pequeña excursión, añadí mirándola fijamente, nunca toqué la bebida que me diste, pero ustedes dos tomaron su propia medicina. Su rostro palideció. Retrocedí un paso, cerrando la puerta tras de mí, el cerrojo se deslizó con un clic satisfactorio. Afuera oí la voz de Ryan quebrarse en sollozos desgarrados y de pánico. Los agudos susurros de Elisa silbaron a través de la puerta, sus pasos frenéticos se alejaban por el porche. Pero no miré. No abrí la puerta. Por primera vez en años, no dudé en protegerme. Me apoyé en la puerta, la tranquilidad de la casa me envolvió como una manta suave y familiar. Por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí segura. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando suaves rayas sobre el suelo de la sala. El reloj marcaba el ritmo sin interrupciones en la pared. Afuera los pájaros piaban débilmente, ajenos a la tormenta que finalmente había azotado la casa. Me serví una taza de café, el aroma cálido y amargo se extendía por el aire. El silencio me resultaba desconocido, pero no desagradable, hasta que llamaron a la puerta, no el golpeteo frenético y furioso del día anterior. No, este era más suave, vacilante, calculado. Abrí la puerta y encontré a Ryan parado allí, con los ojos enrojecidos y los hombros hundidos, luciendo como un niño al que habían pillado escapándose después del toque de queda. Mamá, su voz se quebró, la palabra frágil y débil. No lo invité a pasar. Dudó tragando saliva con dificultad, y luego levantó un sobre pequeño. Fui al hospital esta mañana. Me hicieron otra prueba. Es cierto, ¿no? Asentí. El peso de décadas pesaba sobre aquel simple gesto. Por un momento ninguno de los dos habló. El joven que estaba en mi porche no era el mismo arrogante y manipulador intrigante que se había mudado a mi casa semanas atrás. Esta versión parecía perdida, acorralada, vacía. Pero sabía que no debía confiar en esa mirada. Mamá, su voz tembló. Tú me criaste. Eso cuenta, ¿verdad? Di un sorbo a mi café, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una cuerda floja. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Titubeó moviendo la mandíbula como si buscara las palabras adecuadas, en lugar de una disculpa. Aunque lo que salió fue la típica sensación de derecho, revestida de desesperación, sigo siendo tu hijo. Con papeleo o sin él, no puedes abandonarme así como así. Incliné la cabeza. Qué curioso, ¿no fue eso lo que intentaste hacerme en el bosque? Se estremeció y la culpa se reflejó en su rostro, pero solo por un segundo. Detrás de él, un elegante coche negro entró en la entrada. La ventanilla bajó, revelando a Elise en el asiento del copiloto, pálida y con los labios apretados por la amargura. Capté un leve atisbo de pánico en sus ojos. Bien. Por favor. Ryan lo intentó de nuevo, ahora más suave. ¿Podemos hablar? Lo pensé, pero luego recordé. Recordé cada mentira, cada burla, la avaricia, las intrigas, la traición y cómo me arrebataron a Baxter como si no fuera más que una molestia. Sonreí levemente. Ya hemos hablado bastante. Sus hombros se hundieron, abrió la boca para protestar, pero cerré la puerta con cuidado. Esta vez, la cerré 2 veces. Lo observé desde la ventana mientras regresaba sigilosamente al coche. Y Liz lo fulminaba con la mirada mientras se deslizaba al asiento del copiloto. El motor rugió y salieron a toda velocidad de la entrada, dejando solo un ligero olor a escape. Pero no me dejaron vacío. Me dejaron claridad. Pasé la tarde empacando sus pertenencias restantes, lo poco que no se había llevado a la caridad ni vendido mientras tomaban el sol en los cayos, trastos, ropa olvidada, baratijas de su falsa vida aquí. Lo guardé todo en una caja.
Al atardecer, un camión de donaciones llegó a la entrada. Un joven amable me ayudó a cargar lo que quedaba. Firmé los papeles y vi cómo el camión desaparecía calle abajo. La casa, por primera vez en años, volvió a sentirse mía. Pero la vida, en su retorcida poesía, aún no había terminado. Más tarde esa noche un número familiar iluminó mi teléfono: Marcus Grant, el hombre al que había salvado en Fairview, el hombre con poder silencioso, riqueza y una extraña habilidad para aparecer justo cuando más lo necesitaba. Respondí con voz firme: ¿Marcus? Hola, Ellen. Su voz era cálida, genuina, con una fuerza serena. ¿Tienes un minuto? Sonreí a mi pesar. Tengo más de un minuto. Se rió entre dientes. Bien. Bueno, he estado pensando en nuestra última conversación sobre cómo desapareciste del hospital tan rápido. Me apoyé en el mostrador, viendo cómo los últimos rayos de sol se desvanecían tras los árboles. No pretendía desaparecer. Solo tenía cabos sueltos que atar. Una pausa. ¿Y cómo van esos cabos sueltos ahora? Eché un vistazo a la casa, los suelos limpios, las paredes silenciosas, la puerta principal sin abrir. Bastante bien atada, admití. Su voz se suavizó. Bien. Escucha, sé que no eres de las que necesitan que las rescaten, pero cena. Solo cena. Sin presiones. Lo consideré. Por primera vez en lo que parecían años, no me sentía acorralada. No me sentía como el peón de alguien, ni como la madre de alguien, ni como la carga de alguien. Me sentía yo misma. Me parece bien cenar, dije con voz tranquila pero segura. Solo cenar. Solo a cenar, repitió Marcus. Te recogeré el viernes. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Hasta luego. Terminé la llamada. La casa, por fin, estaba en un silencio dichoso. Por una vez, no esperaba la siguiente traición. Estaba lista para lo que viniera después. El viernes llegó más rápido de lo esperado. La casa estaba impecable, no la limpieza forzada y frenética que se hace cuando intentas impresionar a invitados que no te gustan, sino la limpieza fácil y silenciosa. Sin montones de correo, sin platos sucios en el fregadero, sin zapatos olvidados junto a la puerta. Sus cosas habían desaparecido, sus sombras habían desaparecido. Por primera vez, no me sentí como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Cuando llegó Marcus, su coche estaba aparcado junto a la acera, elegante y sobrio como todo en él. Abrí la puerta antes de que llamara y salí al porche con una sonrisa discreta. Se enderezó y sus ojos me examinaron, no con el escrutinio agudo de alguien que juzga, sino con la atención simple y persistente de alguien que observa. «Te ves en paz», dijo suavemente. Me reí entre dientes. Es la primera vez en años. Él abrió la puerta del pasajero para mí y me deslicé en los suaves asientos de cuero, calentándome debajo de mí mientras él se subía detrás del volante. El viaje fue tranquilo al principio, cómodo. La radio zumbaba bajito. Las luces de la ciudad brillaban al pasar frente a tiendas y restaurantes nocturnos. Terminamos en un acogedor restaurante escondido a lo largo de la orilla del río, paredes de ladrillo, iluminación tenue y jazz suave de fondo. La cena fue tranquila. La conversación fluyó, libros, música, las ridiculeces de la política local. Nada pesado, nada agudo. Hasta que, por supuesto, surgió la pregunta inevitable. Marcus preguntó, dejando su copa de vino, con la mirada firme pero curiosa: ¿qué es lo próximo para ti? Hice una pausa, girando lentamente mi vaso. La pregunta me había rondado durante semanas, tácita, pero constante. ¿Qué viene después de quemar el último puente, después de dejar de sacrificarte por quienes nunca lo apreciaron? Sonreí levemente. Por una vez, no tengo por qué saberlo. Él arqueó una ceja, visiblemente divertido.
Me encogí de hombros. Pasé toda mi vida planeando para los demás, arreglando sus desastres, recogiendo los pedazos. Pensé que si amaba con suficiente intensidad, sería suficiente. Bebí un sorbo de vino, la amargura era intensa y satisfactoria. Resulta que el amor no funciona así. Marcus asintió lentamente, su mirada se suavizó con comprensión. No, no lo es. Terminamos de cenar. La conversación no volvió a centrarse en Ryan ni en Elise. No tenía por qué ser así, su capítulo estaba cerrado. De camino a casa, Marcus no me presionó ni me obligó. Simplemente me acompañó hasta la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Puedes llamarme, dijo con una sonrisa discreta en las comisuras de los labios. Sin presiones. Sonreí. Quizás lo haga. Después de que se fue me quedé parado en el porche por un largo rato, mirando las estrellas cruzarse en el cielo oscuro. La casa detrás de mí se sentía luminosa y vacía, en el mejor sentido de la palabra. Pero la vida aún no había terminado de lanzarnos bolas curvas. Una semana después llegó el paquete. Sin remitente en un sobre marrón normal. Pero reconocí la letra. Eran documentos, memorandos internos, cambios en el personal ejecutivo e informes financieros de Grant Enterprises. Un nombre antes estampado con orgullo en cada expediente de proyecto, había sido borrado, Ryan Monroe. Ido eliminado de toda inversión, de toda promoción. Su reputación, borrada tan rápidamente como se había forjado. No pregunté cómo sucedió. No hacía falta. Marcus tampoco dijo ni una palabra al respecto. Unos días después apareció con café, una sonrisa tranquila y un nuevo libro para mi colección. Nunca hablamos del paquete. No hacía falta. Guardé los documentos en mi cajón, lo cerré con cuidado y volví a mi jardín. El romero estaba prosperando, la lavanda alta y fragante, la menta se extendía salvajemente a lo largo de la cerca. Es curioso lo rápido que crece la vida cuando finalmente empiezas a plantar para ti mismo. No estaba seguro de a dónde me llevaría el siguiente capítulo, pero por primera vez, no tenía miedo de descubrirlo. Los meses que siguieron cayeron en un ritmo que no sabía que ansiaba, mañanas pasadas caminando por los senderos del vecindario, con aire fresco llenando mis pulmones, tardes cuidando mi pequeño jardín de hierbas, mirando la menta y el romero extenderse hacia el sol como si tuvieran algo que demostrar, noches acurrucada en el porche con un libro en mi regazo, el leve zumbido del tráfico distante mezclándose con el canto de los grillos. No hubo portazos ni acusaciones ni sonrisas forzadas que se extendían sobre planes ocultos, solo silencio y a veces Marcus. Al principio fue algo casual, un café por aquí, un paseo por allá. Sin promesas, sin presiones. Pero poco a poco se convirtió en una presencia constante, una presencia amable y firme en una vida que había sido todo aristas y cables enredados durante demasiado tiempo. No intentó llenar el silencio. No presionó para obtener explicaciones. Simplemente apareció. Fue la cosa más desconocida y reconfortante que había experimentado en años. Hasta que sonó el teléfono. Fue sutil, como un nudo en el estómago antes de que la mente se dé cuenta. El identificador de llamadas mostró un número desconocido. Casi no contesté, pero una parte de mí lo sabía. Hola. Una pausa, luego la voz de Ryan, pequeña, quebrada, apenas sosteniéndose. Mamá. La palabra ya no dolía como antes. Ahora sonaba vacía, como un título desgastado por el mal uso. ¿Qué pasa?, pregunté en un tono tranquilo e indescifrable. Vaciló y el sonido de una respiración superficial llenó la línea. Yo solo lo siento. Dejé que el silencio se prolongara, esperando la verdadera razón. Es malo, admitió finalmente con la voz quebrada. La empresa, la gente de Marcus, ellos, todo se ha ido. Las inversiones, los negocios, mi reputación.
Sus palabras se enredaron desesperadas, deshilachándose. Bueno, no lo dije en voz alta, pero el pensamiento se instaló en mi pecho como una piedra lisa. Estoy arruinado, susurró. Y al menos se fue. Me apoyé en la encimera, acariciando con los dedos el borde frío del granito. Ya veo. Una risa amarga resonó en el auricular. Claro que sí. Siempre lo ves todo. No fue un cumplido. Fue una acusación. Pero lo dejé pasar. Es que no sé qué hacer, continuó con voz ronca. Siempre lo arreglas todo. Siempre me salvaste. Por un instante lo recordé como un niño con los ojos muy abiertos, aferrado a mi mano, mirándome como si tuviera las respuestas a todo. Pero ese niño pequeño se había ido mucho antes de que lo dejara regresar a mi vida. Casa. Y el hombre del teléfono no me correspondía salvarlo. Ya no eres un niño, Ryan, dije en voz baja, y yo no soy tu refugio. No respondió. Podía oír el pánico silencioso tras su silencio, la comprensión que se apoderaba de él. Espero que lo arregles, añadí con voz firme y serena, pero ya no me preocupa limpiar tus desastres. La línea se quebró y luego débilmente supongo que me lo merezco. No estuve de acuerdo. No discutí. Simplemente colgué la llamada, dejando el teléfono con cuidado sobre la encimera. Esa noche no me quedé despierta repasando la conversación, analizando cada palabra. Dormí profundamente y con la mayor tranquilidad que había tenido en años. Y por la mañana, Marcus apareció con bagels recién hechos y café. Nos sentamos en el porche viendo cómo el sol subía por los tejados y el mundo despertaba lentamente. Te ves más ligero, comentó entrecerrando los ojos con una discreta diversión. Sonreí cortando el bagel caliente. Quizás por fin lo estoy. No me presionó para que me diera más detalles. No hacía falta. El pasado ya no me pesaba. Por primera vez en mi vida, no llevaba el equipaje de nadie, solo el mío. E incluso eso se sentía un poco más ligero con cada amanecer. La primavera llegó lentamente como si la casa misma exhalara. Los árboles del vecindario desplegaron hojas nuevas, de un verde suave contra un cielo azul pálido. Mi jardín de hierbas despertó del invierno con ramitas de lavanda y romero extendiéndose hacia el sol y hacia mí. Seguía aquí, pero era diferente. Ya no había portazos, ni exigencias estridentes de Elise, ni cumplidos ambiguos, ni miradas calculadoras de Ryan desde el otro lado de la mesa. Se habían ido. Y su ausencia no resonaba. No dolía. Se asentaba tranquila y limpia, como pintura fresca que cubre viejas manchas. Pero el destino, con su peculiar sentido de la oportunidad, no había terminado de ponerme a prueba. El correo llegó esa misma tarde, al principio solo facturas y trastos. Pero entre las ofertas de tarjetas de crédito había un sobregrueso color crema con un logo familiar grabado en la parte superior. Me dio un vuelco el corazón. No era el logo en sí, sino el recuerdo que lo ocultaba. Marcus. Lo abrí con cuidado con el dedo firme. Dentro había una invitación, una cena de empresa, una celebración de nuevos líderes, nuevas alianzas, nuevos comienzos. Una nota manuscrita sujeta con un clip en la parte superior, con letra pulcra y audaz. Ellen, sé que las multitudes no son lo tuyo, pero me encantaría que estuvieras allí. Sin presión, Marcus. Sonreí a mi pesar. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí acorralado por las expectativas de nadie. No hubo actuación ni manipulación. Solo una petición discreta, una puerta abierta. La cena se celebró en uno de esos hoteles elegantes del centro, de esos con suelos de mármol y techos tan altos que te hacen sentir pequeño. Llegué temprano con un vestido azul marino suave, nada llamativo, pero suficiente para recordarme que aún sabía cómo presentarme. La sala bullía, camareros con bandejas de champán, inversores con elegantes trajes, ejecutivos dándose la mano,
riendo, colocándose como piezas de ajedrez. Vi a Marcus cerca del escenario, enfrascado en una conversación con un grupo de miembros de la junta directiva de mirada penetrante. Cuando su mirada se cruzó con la mía, algo en su expresión se suavizó al instante. Se disculpó abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a mí. «Viniste», dijo con voz cálida y complacida. Incliné la cabeza. «¿Me lo pediste?» Su sonrisa se profundizó y sus ojos se arrugaron. «¿Y cómo ha ido la vida?» «Tranquilo». Pensé un momento mientras bebía un sorbo de agua. «Tranquilo y sorprendentemente tranquilo». Él rió entre dientes. «Bien. Te mereces tranquilidad». Nos sentamos en una mesa al fondo, lo suficientemente cerca para escuchar los discursos y lo suficientemente lejos para mantener cierta distancia del circo corporativo. Durante toda la velada, lo observé, la forma en que la gente lo trataba con deferencia, la autoridad discreta que desplegaba, su discreta confianza. Pero en el fondo, no era el tipo de hombre que necesitaba ser el centro de atención. Simplemente existía, sólido, estable. Comenzaron los discursos, se hablaba del crecimiento del mercado, de futuras expansiones, de proyecciones alentadoras. Dejé que las palabras me inundaran, mi mente divagando de vuelta a la casa, a los armarios vacíos, a las encimeras limpias, al jardín de hierbas que florecía tranquilamente junto a la ventana. Ya no parecía vacío. Parecía espacio, un lienzo en blanco. Después de cenar, nos quedamos afuera, bajo el gran toldo del hotel, con las luces de la ciudad brillando a nuestro alrededor. Marcus se metió las manos en los bolsillos, con expresión indescifrable. «Por un momento, ¿puedo preguntarte algo?» Asentí. «¿Alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas?» La pregunta flotaba entre nosotros, pesada pero sincera. La consideré. Arrepentimiento por amar demasiado, por sacrificarme tan a menudo, por haber estado ciego a la verdad durante tanto tiempo, tal vez. ¿Pero por finalmente elegirme a mí mismo? Ni por un segundo. No. Respondí suavemente, lamento haber esperado tanto para parar. Sus ojos se posaron en los míos, con un destello de comprensión. Se acercó sin presionar, sin empujar, simplemente ahí. Y por una vez no me inmuté. Nos quedamos allí un rato con el bullicio de la ciudad a nuestras espaldas, la noche tranquila y abierta. Y me di cuenta de que no estaba esperando la siguiente traición. No estaba conteniendo la respiración, esperando a que el suelo se derrumbara bajo mis pies. Estuve aquí. Y fue suficiente. El verano llegó lento, húmedo y apacible. La casa ya no resonaba con tensión ni susurros de traición. En cambio se llenaba con el suave zumbido de los ventiladores de techo, el susurro de las cortinas al viento y el suave tintineo de las tazas de té sobre la mesa de la cocina. Me instalé en mi vida, realmente me instalé. Sin sobrevivir, sin esperar a que pasara lo siguiente viviendo. Marcus se convirtió en una presencia constante, como un libro entrañable que siempre buscas en la estantería. Algunos días caminábamos por los senderos cerca del parque, otros simplemente nos sentábamos en el porche viendo pasar el mundo a cámara lenta. Nunca pensé que la paz pudiera ser tan tranquila, pero estaba aprendiendo a amar la tranquilidad. Una húmeda mañana de julio, encontré un sobre escondido debajo de la puerta. No era de Marcus. No tenía remitente y su letra, tan familiar y desordenada, era Ryan. Dentro había una sola página, arrancada de un bloc legal amarillo. Mamá, tenías razón en todo. No espero perdón. Ni siquiera espero que leas esto. Pero tenía que decirlo. Lo arruiné todo. Intentaste salvarme. Siempre lo hiciste. Y lo escupí una y otra vez. Lo perdí todo. Y Liz se fue. Mi nombre ya no vale nada. Ni siquiera mis supuestos amigos me devuelven las llamadas. Pero tú eres la única persona a la que realmente le importé,
incluso cuando no lo merecía. Me voy de la ciudad, voy a empezar de cero. No te preocupes, no volverás a saber de mí. Solo quería disculparme. Ryan. Me quedé mirando la nota un buen rato. La de antes se habría aferrado a esa carta como a un salvavidas, habría corrido al teléfono, desesperada por la reconciliación, esperando una vez más que solo el amor pudiera arreglarlo todo. Pero esa mujer ya no vivía aquí. Doblé la carta, la guardé con cuidado en el cajón junto al teléfono de la cocina y la cerré. Sin amargura, sin arrepentimiento, solo un cierre. Pasaron las semanas. Las estaciones se acercaban al otoño. Los árboles empezaban a teñirse de ámbar y oro. El aire se refrescaba por la noche, trayendo consigo el aroma de chimeneas lejanas. Marcus y yo nos acostumbrábamos a un ritmo tranquilo. Nunca me pidió más de lo que podía dar. Nunca intentó arreglar lo que no le correspondía. Una tarde fresca, estábamos sentados en el porche con 2 tazas de té sobre la mesa, entre nosotros. El sol se ponía, derramando suaves tonos rosa y naranja por el cielo. Marcus lo miró en voz baja. ¿Crees que volverás a enamorarte? Esta vez, la pregunta no me pilló desprevenido. Observé cómo las nubes se extendían por el horizonte, el tenue susurro del jardín de hierbas arrastrado por la brisa. Quizás, respondí con sinceridad, con voz tranquila y segura. Quizás ya lo soy. Y la cosa es que esta vez el amor no se sintió como un sacrificio. No se sintió como una obligación, ni como una transacción, ni como un juego. Se sintió tranquilo, firme, mío. La casa ya no cargaba con el fantasma de viejas discusiones ni el aguijón de la traición. Las paredes respiraban con más facilidad, los suelos crujían bajo pasos familiares. Y yo seguía aquí. No es un final perfecto, no es un cuento de hadas, sino uno real. De esos en los que una mujer finalmente deja de vivir para los demás y empieza a escribir la suya.